Despiertas, enciendes tu computadora y una inteligencia artificial ya hizo parte de tu trabajo antes que tú. No se cansa. No duda. No se distrae. Algunos se resisten. Otros se adaptan. Y unos pocos aprenden a aprovecharlo. En este video vas a entender cómo convivir con la inteligencia artificial, cómo reinventarte y cómo encontrar tu lugar en este nuevo escenario. La inteligencia artificial ya forma parte del mundo laboral, ¿cómo nos preparamos para convivir con ella? No se trata de competir con la IA. Se trata, más bien, de aprender a actuar en un entorno donde humanos e IA se comparten el mismo espacio de acción. Prepararse para este escenario implica una combinación de estrategias individuales, organizacionales y sociales. No es un desafío que recaiga en un solo actor, sino en un entramado de decisiones interconectadas. Un aprendizaje continuo. A nivel individual, el primer paso es desarrollar una mentalidad de aprendizaje continuo. En un mundo donde las herramientas evolucionan rápidamente, el conocimiento deja de ser un recurso estático. Lo que hoy es relevante puede volverse obsoleto en pocos años. Por eso, más importante que saber algo específico es tener la capacidad de seguir aprendiendo. Esto no significa vivir en una carrera constante por acumular habilidades, sino cultivar la curiosidad, la flexibilidad y la disposición al cambio. Aprender a aprender. Explorar nuevas áreas, adaptarse a nuevas herramientas, cuestionar lo que se da por sentado. Es una actitud más que una lista de competencias. 2. Desarrollar habilidades que complementen a la IA. La IA destaca en el procesamiento de datos y en la ejecución de tareas repetitivas. Las personas, en cambio, aportan valor en la interpretación, la creatividad, la empatía y la toma de decisiones en contextos complejos. Invertir en estas habilidades no es solo una estrategia de supervivencia laboral, sino una forma de construir un perfil más completo. No se trata de abandonar lo técnico, sino de integrarlo con lo humano. 3. Alfabetización digital. No todos necesitan convertirse en expertos en programación, pero sí es importante comprender, al menos a un nivel básico, cómo funcionan las tecnologías con las que interactuamos. Saber qué es un algoritmo, cómo se utilizan los datos, cuáles son los límites de la inteligencia artificial. Esta comprensión permite utilizar la tecnología de manera más crítica y efectiva. Evita tanto la dependencia ciega como el rechazo infundado. Es, en cierto modo, una forma de recuperar el control en un entorno cada vez más automatizado. 4. Desarrollar una relación saludable con el cambio. La incertidumbre puede generar ansiedad, especialmente cuando afecta aspectos tan centrales como el trabajo. Sin embargo, el cambio no es un fenómeno nuevo. Lo que cambia es su velocidad y su alcance. Aprender a convivir con la incertidumbre implica aceptar que no todo puede preverse, pero que sí es posible prepararse. Construir una base sólida de habilidades transferibles, mantener redes de contacto, estar abierto a nuevas oportunidades. Es una forma de moverse con el cambio en lugar de quedar paralizado por él. 5. El papel de las empresas. A nivel organizacional, las empresas tienen un papel fundamental en esta transición. No solo porque implementan tecnologías, sino porque influyen directamente en la forma en que las personas trabajan y se desarrollan. Las organizaciones que adoptan la inteligencia artificial de manera estratégica no se limitan a automatizar procesos. También invierten en la formación de sus empleados, rediseñan roles y promueven una cultura de adaptación. Esto implica reconocer que la tecnología no reemplaza automáticamente a las personas, sino que transforma sus funciones. Y que, para aprovechar su potencial, es necesario acompañar a los trabajadores en ese proceso de cambio. Programas de capacitación, oportunidades de reconversión laboral y espacios para el aprendizaje continuo son elementos clave. No solo benefician a los empleados, sino que también fortalecen la capacidad de la organización para adaptarse a un entorno dinámico. Además, las empresas deben considerar el impacto ético de sus decisiones.
cómo utilizan la inteligencia artificial, qué criterios aplican, cómo gestionan los datos. La confianza se convierte en un activo fundamental, tanto para los empleados como para los clientes. 6. El papel de los gobiernos y las instituciones. En el plano social, los gobiernos y las instituciones tienen la responsabilidad de crear condiciones que faciliten la adaptación. Esto incluye sistemas educativos que integren habilidades digitales y humanas desde etapas tempranas, así como políticas públicas que promuevan la inclusión tecnológica. La formación no puede limitarse a la educación inicial. Es necesario pensar en modelos de aprendizaje a lo largo de toda la vida, accesibles y adaptados a diferentes contextos. Programas de reconversión laboral, incentivos para la capacitación y apoyo a sectores en transición son herramientas esenciales. También es importante revisar los sistemas de protección social. En un contexto donde el trabajo puede volverse más flexible o inestable, las estructuras tradicionales pueden no ser suficientes. Se requieren mecanismos que ofrezcan seguridad sin limitar la movilidad. 7. La redefinición del concepto de trabajo. Durante mucho tiempo, el trabajo ha sido el eje central de la organización social y económica. No solo como fuente de ingresos, sino como elemento de identidad. ¿A qué te dedicas? Ha sido, durante generaciones, una de las preguntas más habituales para definir a una persona. Pero en un mundo donde el trabajo se transforma, se diversifica y, en algunos casos, se fragmenta, esta definición comienza a ampliarse. Las personas pueden desempeñar múltiples roles, cambiar de actividad a lo largo del tiempo, combinar diferentes formas de trabajo. Esto abre la puerta a una visión más flexible y, potencialmente, más rica. El trabajo deja de ser una etiqueta fija para convertirse en un proceso dinámico. Una trayectoria en construcción. La inteligencia artificial, en este contexto, no elimina el trabajo, pero sí cuestiona sus formas tradicionales. Nos obliga a repensar qué valoramos, cómo organizamos nuestro tiempo y qué lugar ocupa la actividad productiva en nuestras vidas. Prepararse para convivir con la IA no es solo adquirir nuevas habilidades. Es también desarrollar una nueva forma de pensar el trabajo y nuestra relación con él. Es entender que la estabilidad puede no estar en un rol específico, sino en la capacidad de adaptarse. Que el conocimiento no es un destino, sino un camino. Que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino una herramienta cuyo valor depende de cómo la utilicemos. 8. La transición cultural. En última instancia, la convivencia con la inteligencia artificial no es un desafío exclusivamente técnico. Es una transición cultural. Implica aprender a colaborar con sistemas que no piensan como nosotros, pero que pueden complementar nuestras capacidades. Implica aceptar que el cambio es constante, pero que también lo es nuestra capacidad de adaptarnos. Es, en cierto modo, una invitación a redescubrir lo que significa ser humano en un entorno tecnológico. Porque si la inteligencia artificial redefine el trabajo, también nos ofrece la oportunidad de redefinirnos a nosotros mismos. Y quizás, en ese proceso, descubramos que el futuro no es algo que simplemente nos espera, sino algo que construimos, paso a paso, con cada decisión que tomamos. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si este contenido te aportó valor y te hizo ver el futuro con nuevos ojos, te invito a suscribirte gratuitamente al canal y formar parte de esta comunidad que busca entender y anticiparse a los cambios que vienen. Además, te recomiendo seguir explorando los videos que aparecen en pantalla, allí vas a encontrar más ideas, herramientas y reflexiones para prepararte mejor en esta nueva era.